¿Ok? Entonces, esto, como les dije, es un pulmón normal. ¿Ok? Obviamente yo no le voy a poner un pulmón normal. Le voy a poner un pulmón con EPOC o un pulmón con fibroso, con patrón restrictivo. Entonces, por esa razón, en primer lugar, tenemos que saber la respuesta de esto. Nos dicen que un paciente presenta los siguientes resultados en la espirometría forzada. Una capacidad vital forzada al 92%, una BEF1 al 64% y una relación BEF1 con FVC al 69%. ¿Ok? Entonces, de la interpretación de estos resultados se deduce que este individuo presente. Aquí lo único que deben saber es el algoritmo que sigue. ¿Ok? Que es este de acá. Para yo saber un patrón obstructivo, esta relación siempre tiene que estar menor a 0.7, menor a 70%, y en algunas literaturas van a leer menor al 0.8 o 80%. ¿Ok? Pero siempre es menor. El patrón obstructivo, que es este de acá, siempre la relación va a ser menor a él. ¿Ok? Por el otro lado, de manera inversa, el patrón restrictivo, esto o está normal o está aumentado. ¿Ok? ¿Y por qué? En el patrón obstructivo, que es este de acá, yo después de saber esta relación que está disminuida, al paciente tengo que darle broncodilatador para ver o clasificar la gravedad. ¿Y por qué? Porque en las enfermedades obstructivas, ¿cuáles son las enfermedades obstructivas? ¿El EPOC qué enfermedad engloba? Muy bien, enfisema, ¿qué más? Bronquitis crónica. ¿Ok? EPOC, que es enfisema, bronquitis crónica o asma, son ejemplos de enfermedades obstructivas. Por esa razón, a esos pacientes se les tiene que dar el broncodilatador. ¿Y por qué se tiene que dar el broncodilatador? Porque el daño o la fisiopatología se desarrolla en las vías aéreas. El problema no está en el pulmón, el problema está en las vías aéreas. ¿Ok? Por esa razón, nosotros en la radiografía de tórax, ¿cómo vemos el pulmón del paciente con EPOC? Grandazo. Grande lo vemos. A diferencia del paciente que tiene patrón restrictivo o la fibrosis pulmonar, porque uno de los ejemplos es la fibrosis pulmonar, el pulmón es más pequeño, porque la capacidad de distender su pulmón está reducida. El pulmón es como si fuera, imagínense la bolsa de un pan con la bolsa de un saco de arroz. ¿Cuál es más grueso? El saco, ¿sí? Entonces, la bolsa del saco de arroz es como si fuera el tejido pulmonar, es más grueso. ¿Ok? Entonces, por esta razón, en base a la fisiopatología, el patrón obstructivo nosotros tenemos que dar, después de hallar la relación BEF1 con FVC, el test post-broncodilatador, que eso me va a dar justamente el grado de gravedad. ¿Ok? Ya hablamos de la fisiopatología de las enfermedades obstructivas, que es la broncoconstricción. Que si faltan tres entidades más en la fisiopatología, por lo cual está enfocada la farmacología en las enfermedades obstructivas. ¿Alguien sabe cuáles son las tres entidades que faltan en la fisiopatología de las enfermedades obstructivas? Ya, ¿por qué se da anticolinético? Para jugar con el instrumentador de la bronquial. ¿Todos? ¿Seguro? Los 4 eventos fisiopatológicos que se producen en las enfermedades obstructivas es, primero, broncoconstricción. Es 1. 2. La hiperreactividad bronquial o el aumento de la producción de moco. Así de sencillo. Por eso es que se da lo que dice su compañero, los anticolinéticos. ¿Ok? La hiperinflamación. ¿Por qué hiperinflamación? Por ejemplo, en el asma produce un efecto hiperinflamatorio, por eso es que se da en estos pacientes omalizumab, que es un inhibidor de la IgE, que desencadena el proceso alérgico y así hay hipertrofia del músculo liso, o los inhibidores de los antileucotrienos. ¿Ok? Y también hay una destrucción mínima, pero hay del parénquima pulmonar. ¿Ok? Esos son los 4 eventos fisiopatológicos que se producen en los procesos obstructivos. Por esa razón, yo en ellos tengo que usar broncodilatadores como salmeterol o salbutamol,
los anticolinérgicos, los antileucotrienos, los inhibidores de IgE, porque en base a la fisiopatología que ya mencioné por los 4 eventos. ¿Ok? Por otro lado, en el grado restrictivo, el daño, como les dije, no está en las vías aéreas. El daño está netamente en el pulmón. ¿Ok? Entonces, en base a la fisiopatología que ya les expliqué, aquí, en el patrón, obstructivo, para su participación, ¿cómo creen que está el volumen corriente? ¿Aumentado o disminuido? El que sabe que levante la mano. El volumen corriente, para añadir, es el volumen que nosotros respiramos normalmente. Ahorita estamos respirando un volumen corriente de 500, porque creo yo que no tenemos ninguna patología pulmonar, ¿no? Entonces, el volumen corriente es de 500. ¿Cómo estaría el volumen corriente en el paciente con EPOC? Una persona que levante la mano y que me diga por qué. A ver. Debe estar aumentado ¿Por porque qué? va a haber una hiperventilación para que el paciente pueda necesita más oxígeno y Parcialmente correcto porque no hay una hiperventilación. Pero está bien, voy por ahí. ¿Alguien tiene otra idea? Está aumentado, estamos ahí de acuerdo. El volumen corriente, el volumen tidal, así lo van a leer en unas literaturas, está aumentado. ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan que les dije cómo está el pulmón? ¿Más grande o más chiquito? Entonces, en los pacientes que tienen enfermedades obstructivas, como el aire no puede salir, el bronquio está duro, el aire no puede pasar. Por esa razón el pulmón se vuelve grande, se insufla. Y por eso lo vemos en la placa de tórax. Por esa razón el volumen corriente está aumentado, porque estos pacientes tienden a la hipoventilación. Cuando yo digo hipoventilación es que respiran menos rápido. La frecuencia respiratoria está reducida. ¿Ok? A diferencia de los pacientes que tienen la enfermedad restrictiva. Ellos, el problema no está en las vías aéreas, está en los pulmones. Por esa razón, ellos tienden a hiperventilar o respirar más rápido para que entre más oxígeno al pulmón, que no puede distenderse porque está duro. ¿Me dejé entender? ¿Ok? Entonces, por esa razón, ¿cómo está el volumen corriente en los pacientes restrictivos? Disminuido, ¿ok? Porque ellos tienden a hiperventilar. Si uno hiperventila, el volumen corriente disminuye. Y si uno hipoventila, el volumen corriente aumenta. ¿Ok? ¿Entendieron? ¿Sí? Para seguir con física, acá tenemos un casito que nos recuerda al mar. ¿Ok? Acuérdense la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Ok? Básicamente el caso se dice una disminución de la 2,3-fosfoglicerato en un banco de sangre se está disminuyendo hasta donde se va la curva. Muy sencillo. Para que ustedes puedan entender de manera clara, todo lo que aumenta, excepto el pH, se va hacia la derecha. ¿Ok? Todo lo que disminuye, excepto el pH que aumenta, se va hacia la izquierda. ¿Ok? En el casito anterior te daban, te decían que hay una baja de 2,3-fosfoglicerato. Por lo tanto, la curva se va a ir hacia la izquierda. Y yo les pregunto, ¿de dónde sale el 2,3-fosfoglicerato? ¿Alguien sabe? Acuérdense de Mato. La curva de disociación sí o sí les va bien en su examen teórico y su examen práctico. Eso ténganlo por seguro. ¿Alguien se acuerda del eritrocito y cuáles son las funciones del eritrocito? ¿Cómo obtiene energía el eritrocito? El glóbulo rojo. ¿Alguien sabe? El eritrocito obtiene energía a través de la vía de la glicólisis anaeróbica. ¿Ok? Porque no tiene mitocondrias. Las mitocondrias hacen la glicólisis aeróbica. Nosotros hacemos glicólisis aeróbica, a diferencia de los procariotas que no lo tienen. No tienen mitocondrias. Nosotros somos eucariotas, por esa razón. ¿Dónde vienen las mitocondrias de la mamá o papá? Vamos chicos, es biología, básica. ¿Dónde vienen las mitocondrias? ¿De mi papá o de mi mamá? De mamá vienen las mitocondrias, papá no tiene nada que ver.